Bienvenidos y bienvenidas a todos a la tercera edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos su presencia. Mi nombre es Michael Sou y hoy seré el presentador del webinar titulado Estrategias para promover el aprendizaje adaptativo. Usemos TICs para lograrlo, el cual estará a cargo de Katy Waringa y Milagros Suyo. Katy Waringa, docente, psicóloga educativa, magíster en cognición, aprendizaje y desarrollo y especialización en TIC para la docencia. Y Milagros Suyo cuenta con experiencia en planificación y diseño de programas presenciales, blended y online de instituciones educativas líderes y empresas privadas. Ha participado en el diseño del programa de capacitación virtual para docentes de educación básica regular del Minedu. Indicarles que al finalizar el webinar vamos a pasar una pequeña encuesta que tienen que responder y luego de eso pues pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas, por lo que ustedes pueden ir dejando preguntas que van a poder ser respondidas al final por Katy y Milagros. Y recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, pueden usar el hashtag FIEUPC2023 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como @InnovaEducaP. Damos inicio al webinar. Adelante, Katy y Milagros. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Michael. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes un tema que nos interesa mucho. Vamos a tener un espacio de 45 minutos para desarrollar esta exposición y luego vamos a tener también un tiempo para hacer preguntas. Así que junto con Milagros vamos a estar muy contentas de poder resolver inquietudes que tengan. En principio, quisiera indicar cuál es el título de nuestra exposición. Como vemos en este slide, vamos a buscar trabajar el tema de estrategias para promover el aprendizaje adaptativo. Y para eso vamos a compartir también con ustedes algunos TIC, algunos recursos tecnológicos que nos van a permitir desarrollar estas estrategias. Así que vamos a empezar. Lo primero que nos interesa compartir tiene que ver con cómo nos encontramos, ¿no?, actualmente. Y en este slide estoy compartiendo fotografías que corresponden a estudiante, docente y una fotografía que de alguna manera representa instituciones educativas. ¿Qué encontramos como semejanza entre estas imágenes? Primero, que la estudiante que está ubicada acá se encuentra desmotivada, se encuentra frustrada, porque a veces en las experiencias de aprendizaje que tiene, no siempre se toman en cuenta sus intereses, sus necesidades, sus ritmos o sus estilos de aprendizaje. Por su parte, el docente, si bien puede estar muy interesado en poder satisfacer estas necesidades e intereses de los estudiantes, también experimenta mucho estrés por los ritmos que también tiene, ¿no?, cada docente. Y las instituciones educativas, a la vez, también con este fin de poder resolver los desafíos que actualmente vivimos en cada institución educativa, también muestra mucha preocupación. Entonces, de alguna manera, este slide representa un poco la preocupación que existe frente a los desafíos que vivimos, ¿no? Sobre todo en los últimos años, donde muchas cosas han cambiado, presentamos tanto cambio, tan continuo, tan rápido, que nos ponemos siempre a pensar qué hacemos y cómo lo logramos, ¿no?, para cumplir los objetivos educativos. Ahora, me interesaba partir por este slide para luego también pasar a este otro, que justamente muestra cuáles son los objetivos que se plantean para este sector educativo. En cada uno de los recuadros que vemos en blanco y con bordes rojos, vamos a contemplar objetivos que se plantean, estos también aprobados por la UNESCO,
pero me he centrado en particular acá en puntualizar el aprendizaje adaptativo, considerando a este como un objetivo muy resaltado también no solo por la UNESCO, sino también por otras instituciones, en las que se habla de lo importante de promover un aprendizaje personalizado, ¿no? Un aprendizaje que tome en cuenta estas necesidades, estos ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Lo que viene a ser promover experiencias de aprendizaje adaptativo. ¿Por qué lo coloco al centro? Ustedes se preguntarán. Lo coloco al centro porque precisamente si nosotros buscamos como docentes implementar experiencias de aprendizaje adaptativo, vamos a poder también contribuir a los objetivos que están en este slide, a los otros objetivos, como por ejemplo, ¿no? A partir de yo garantizar una experiencia personalizada, adaptativa, teniendo en cuenta necesidades e intereses, yo voy a poder permitir que mis estudiantes puedan desarrollar un aprendizaje más adaptativo, más significativo. Y también que en estas experiencias podamos también lograr que los estudiantes se vinculen con una realidad, ¿no? Con situaciones reales, con situaciones que ellos van a enfrentar. Lo mismo con el desarrollo de competencias. Este desarrollo de experiencias de aprendizaje adaptativo van a buscar que el estudiante desarrolle una serie de conocimientos, habilidades, actitudes que tienen que ver justamente con las competencias. Definitivamente también al desarrollar estas experiencias de aprendizaje adaptativo vamos a contribuir también con la inserción de diferentes tipos de experiencia para el estudiante, lo que llamamos acá como multiexperiencias, buscando justamente que el estudiante no solamente interactúe en un espacio de aula, sino también en otro tipo de espacios, ¿no? Por ejemplo, de repente en la industria, o en su comunidad, o en su localidad, o en su propio hogar. La educación global tiene que ver con el hecho de que no solamente pensemos en un espacio cerrado, ¿no? Como aula, sino que también bajo esta lógica de que buscamos que haya mucha interacción entre estudiantes de diferentes localidades, buscaremos también que haya un diálogo y construcción de aprendizajes entre estudiantes de diferentes instituciones, incluso de diferentes localidades, países. El aprendizaje adaptativo también tiene mucho que ver con la tecnología, ¿verdad? Y justamente acá se menciona la inteligencia artificial, porque si bien ahorita mismo es una tendencia, se habla mucho, hay muchas novedades cada día sobre inteligencia artificial, para garantizar estas experiencias de aprendizaje adaptativo podemos emplear de estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, todos estos objetivos se relacionan mucho con el aprendizaje adaptativo y por eso lo estamos centrando acá como justamente punto de nuestra exposición. Ahora, vamos a recorrer este slide brevemente, pero sí puntualizando cuáles son los beneficios y de qué se trata también este aprendizaje adaptativo. En principio, ya lo había comentado, el aprendizaje adaptativo busca que nosotros como docentes o como líderes de una institución educativa podamos desarrollar experiencias de aprendizaje para los estudiantes, pero que estas experiencias se adapten a sus necesidades, ¿no? A sus intereses, a sus ritmos de aprendizaje, a sus estilos. ¿Cuáles son las ventajas de promover este aprendizaje? A nivel de estudiantes, sí que busquemos atender a la motivación, que muchas veces la encontramos disminuida, a garantizar un aprendizaje significativo, a que haya experiencias más personalizadas y también a incrementar el rendimiento académico. En cuanto al docente, esta experiencia de promover este tipo de aprendizaje, o este aprendizaje, mejor dicho, les va a ayudar a mejorar también su práctica educativa, a atender a los aspectos logrados y a los menos consolidados de aprendizaje de los estudiantes y también a plantear nuevos retos, ¿no? Nuevos retos a la experiencia que va teniendo durante un curso o en un curso. En cuanto a las instituciones educativas, definitivamente al alinearse al aprendizaje adaptativo, va a lograr orientarse a uno de los lineamientos
que se tiene como parte de la visión 2030 de la UNESCO, donde justamente se habla de lo importante de promover este aprendizaje personalizado, ¿no? Y también al fomentar este aprendizaje, buscaría también atender a la retención de estudiantes, ¿no? Que es justamente una preocupación constante. Ahora, vayamos ya directamente a hablar sobre cómo logramos desarrollar experiencias de aprendizaje adaptativo. ¿Qué hacemos? En este slide lo que vamos a encontrar son los elementos que hay que considerar para construir estas experiencias de aprendizaje adaptativo. Acá no hay una receta mágica, no es que digamos nosotros vamos a decir tenemos que hacer esto, 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 esto. No, pero sí, muchas de las investigaciones y de los artículos recomiendan una serie de elementos que hay que considerar, que eso es precisamente lo que nosotros hoy vamos a compartir. En principio, en este gráfico, vamos a ir por la parte inferior, vamos a encontrar los propósitos de aprendizaje, que es justamente por lo que vamos a partir, ¿no? Definitivamente en toda experiencia necesitamos considerar unos propósitos claros, ¿no? Bajo los cuales vamos a partir y que nos van a permitir definir también cuáles van a ser las evidencias de aprendizaje, es decir, lo que mi estudiante o mis estudiantes me van a demostrar en cuanto a los aprendizajes que han logrado. A partir de esta definición también de mis evidencias de aprendizaje, yo voy a poder construir una ruta de aprendizaje o rutas de aprendizaje personalizadas. Eso sí, para que esas rutas de aprendizaje se construyan, yo voy a requerir de una serie de insumos, que son precisamente los que estoy ubicando acá. Los recursos digitales, llámese materiales de aprendizaje, contenidos de aprendizaje también, definitivamente que son las temáticas y evaluaciones, ¿no? Que van a formar parte de mis rutas de aprendizaje. Para estas rutas también yo puedo considerar retos a resolver por los estudiantes y si nos movemos un poquito en este slide, a esta sección derecha, vamos a encontrar analíticas de aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? A que en toda esta experiencia que se armaría es importante que los docentes puedan monitorear el rendimiento, el desempeño que va teniendo el estudiante. Por lo tanto, hay una serie de data que se va a recopilar que forma parte de estas analíticas. En toda esta experiencia se va a buscar también, pues definitivamente, como vemos en la parte inferior, que haya un acompañamiento y un seguimiento a los estudiantes. ¿Sí? Este slide es importante como punto de partida para poder ingresar ahora sí a explicar las estrategias para promover este aprendizaje adaptativo. Así que vamos a empezar. Tenemos la primera estrategia. La primera estrategia tiene que ver con la evaluación de las necesidades. Sabemos muchas veces que necesitamos conocer a nuestros estudiantes, cómo son, qué necesitan, qué intereses tienen. En la práctica sabemos que es complejo, sin embargo, no imposible. Para eso, en este slide, estamos justamente compartiendo algunas experiencias que hemos tenido para poder evaluar necesidades, intereses de los estudiantes, ¿no? Si bien no requerimos necesariamente de softwares muy especializados, sí podríamos acercarnos a, a los estudiantes a través de formatos o de aplicaciones que probablemente ustedes hayan usado, como por ejemplo el Google Forms, cuestionarios en nuestras mismas plataformas educativas, el mismo Padlet, que también como un recurso, como un mural digital, nos permite también acercarnos un poco al estudiante y conocer, ¿no? Un poco más de cerca cómo son, qué necesitan para poder alinearnos un poco y plantear las rutas de aprendizaje o los itinerarios de aprendizaje. Se recomienda también que si bien podemos explorar estos intereses, estas necesidades, podemos a la vez también explorar cómo está el desarrollo de estas competencias, sobre todo competencias digitales, porque, bueno, actualmente hay mucha atención a ellas, ¿no? Y justamente acá se puntualiza. ¿Sí? Pasemos a una segunda estrategia, que tiene que ver con el planteamiento de propósitos de aprendizaje claros y visibles. Probablemente acá ustedes digan, sí, yo sé que tengo que preparar mis objetivos de aprendizaje, eso es obvio. Efectivamente, todos tenemos que preparar nuestros logros de aprendizaje, construirlos,
Pero acá yo hago una pregunta. ¿Realmente nuestros estudiantes tienen claro cuáles son los objetivos de aprendizaje? Si uno está en una experiencia de aprendizaje, a veces se percata que el estudiante está de repente un poco confuso, ¿no? Realmente no tiene muy claro cuál es su norte. Por lo tanto, es muy, muy importante que dejemos muy visibles los propósitos de aprendizaje en los espacios donde el estudiante va a desarrollar una experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el aula virtual. En este caso, si bien acá hay unas imágenes en la parte inferior que están un poco pequeñas, estas son experiencias reales también, en las que siempre buscamos que en nuestra plataforma educativa haya una visibilidad de los logros que va a alcanzar el estudiante durante cada semana o cada sesión, ¿no? Y a la vez también en cada actividad que el estudiante realice, también que tenga muy claro cuál es el objetivo de esa actividad y qué relación tiene esta con el logro o propósito de aprendizaje. Entonces, esto es muy, muy importante. Por eso mencionaba, si bien lo sabemos, tenemos que dejar muy claro en los espacios en los cuales el estudiante va a construir aprendizajes. ¿Sí? En la parte o en la sección derecha vamos a encontrar algunas tecnologías que podemos utilizar también para poder construir o desarrollar estos propósitos de aprendizaje. De hecho, el ChatGPT, que seguramente todos lo conocemos ya, también nos permite hacer una búsqueda en función a lo que nosotros pues le entreguemos como insumo, de indicarle cómo es nuestro estudiante, cuál es el curso que queremos desarrollar, nos puede ayudar a poder definir algunos propósitos, algunos objetivos, que finalmente, evidentemente, lo tenemos que validar, ¿no? Pero sí es un recurso de apoyo que nos va a permitir tener una serie de ideas respecto a lo que podemos construir como logros. Hay algunos otros recursos que acá también compartimos que nos permite también visibilizar estos propósitos, ¿no? Nuevamente, necesitamos que estos propósitos sean claros, sean evidentes y hay diferentes recursos que podemos emplear para que el estudiante tenga muy a la mano exactamente a dónde va, ¿no? Cuáles son sus nortes. Pasaremos ahora a una tercera estrategia que tiene que ver con construir las rutas de aprendizaje o los itinerarios de aprendizaje personalizados. Esta es una estrategia que si bien es compleja, como lo había dicho anteriormente, no hay una fórmula mágica, pero sí hay recomendaciones. ¿A qué nos referimos con itinerarios o con rutas de aprendizaje? Acá vamos a buscar que como docentes podamos construir un camino, ¿ya? Un camino de aprendizaje que el estudiante va a atravesar para alcanzar esos propósitos. Y en este camino, evidentemente, el estudiante se va a encontrar con recursos, con materiales y también con evaluaciones, con actividades que le van a permitir ejercitarse y finalmente alcanzar esos propósitos que hemos definido. ¿Qué recomendaciones nos dan para poder alcanzar, construir estos itinerarios de aprendizaje? Primero, tener en claro, como vemos en esta sección izquierda, que nuestro estudiante viene con un paquete, por decirlo así, de elementos, ¿no? Con esto me refiero a que hay una serie, pues, evidentemente, de necesidades, de intereses, de estilos de aprendizaje y también de procesos cognitivos, afectivos, metacognitivos que hay que explorar, ¿no? Y que, como lo mencionaba en la estrategia uno, en la medida en la que podamos acercarnos a eso a través incluso de recursos que no son familiares, en buena hora, porque nos va a permitir construir estas rutas de aprendizaje. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Necesitamos saber qué es lo que vamos a trabajar, qué tipo de contenido vamos a trabajar, ¿no? Que puede ser un contenido teórico, procedimental, actitudinal o todo este conjunto. Necesitamos también respondernos para construir esta ruta de aprendizaje a la pregunta de cómo. ¿Cómo va a desarrollar este aprendizaje el estudiante? ¿Cómo va a ser su interacción con el docente, con los estudiantes? ¿Cómo van a ser las actividades de evaluación? Esa pregunta tiene mucho que ver también con nosotros como docentes, qué tipo de experiencias o metodologías vamos a utilizar, ¿no? Para que el estudiante interactúe. Justamente en este slide se están mostrando algunas metodologías que ahora se
justamente están muy en boga o se usan mucho, en realidad no desde ahora, ya desde hace bastante tiempo, pero continuamente se está usando cada vez más, ¿no? Por ejemplo, la gamificación, el escape room, aula invertida también en cursos que se trabajan a distancia, la realidad mixta aumentada, también para buscar simular estas experiencias reales, sobre todo en escenarios digitales donde necesitamos que el estudiante también se encuentre con un espacio similar a esa realidad donde se va a insertar el aprendizaje basado en retos, en problemas, aprendizaje basado en servicios. Todas estas metodologías son consideradas también como positivas para poder promover estas rutas de aprendizaje significativos. Ahora, también hay otras preguntas que tenemos que respondernos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a desarrollar estas experiencias para los estudiantes? Si se trata de cursos a distancia, que de repente solamente tienen cada 2 semanas o cada 3 semanas sesiones síncronas, la experiencia va a ser diferente. Entonces tenemos que respondernos también a esa pregunta, así como también a la pregunta de dónde. ¿No? ¿En qué espacios van a desarrollar estos aprendizajes? ¿Solamente en espacios físicos? ¿De repente también en las videoconferencias o de repente también en espacios digitales, en metaversos? Entonces, estas preguntas vale la pena de respondernos, así como también tener en cuenta que a partir de toda esta definición vamos a ir planteando los recursos y las actividades que vamos a desarrollar para construir estas experiencias, que te necesitan ser diversos. Por eso hablamos acá de diversificación de recursos, ¿no? Y acá es muy importante justamente ofrecer una gama de materiales de distintos tipos, ¿no? O de recursos de distintos tipos. No solamente pensemos en lecturas, sino también, pues, teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes también, videos, podcasts incluso, ejercicios interactivos, entre otros, entre otros tipos de materiales que puedan justamente atender a estas necesidades de los estudiantes. De modo que a partir de toda esta experiencia el estudiante pueda realizar este tipo de acciones, no solamente pensar, escuchar, sino también hablar, obrar, actuar, hacer. Todo esto se enmarca en una línea de evaluación formativa y buscando que el docente durante esta experiencia, durante esta construcción de la ruta de aprendizaje, pueda hacer este seguimiento y retroalimentación. Vayamos a un ejemplo para que todo esto de alguna manera se aterrice. Y acá vamos a evidenciar un curso de historia y cómo utilizando esta plataforma que es Símbolo, es una plataforma intuitiva, no es tan compleja, pero que permite crear un contenido con propósito, evidentemente, como lo hemos visto en las estrategias, y un camino, una ruta de aprendizaje, en la que hay una serie de contenidos que yo puedo compartir con mis estudiantes y una serie de actividades también. Esta plataforma me orienta respecto a cómo yo puedo plantear estas actividades para que el estudiante tenga diferentes oportunidades de poder acercarse al contenido. No solo una manera de acercarse al contenido, sino diferentes maneras que se alineen justamente con sus necesidades e intereses. Entonces, esta es una plataforma que se ha utilizado en una experiencia y que la buscamos compartir acá, ¿no? De hecho, también con el fin de que esta experiencia contemple estos aspectos que lo vemos acá en el ejemplo, busca que el estudiante de historia, ¿no? Como es este ejemplo, tenga una variedad de recursos, pueda tomar decisiones, ¿no? Respecto a cómo va a entregar este proyecto, este trabajo, esta tarea, tenga oportunidades de evaluación diferentes, con diferentes recursos, y pues que el docente, gracias a la plataforma, tiene la oportunidad de evaluar el desempeño que va teniendo el estudiante durante cada actividad o en cada actividad, que le va a permitir finalmente al docente ajustar ciertos elementos, proporcionar de repente o desarrollar nuevas actividades con el fin que el estudiante pueda cumplir esos propósitos de aprendizaje. Entonces, como vemos, bajo esta experiencia, hay propósitos definidos, como era la estrategia 2.
Hay un camino de aprendizaje que se construye bajo la guía también de la plataforma y una serie de actividades diversas para que el estudiante pueda decidir, ¿no? qué camino seguir con el fin de que pueda alcanzar los objetivos. Pasemos ahora a una cuarta estrategia. Y acá te dejo a Mili para compartir. Ok, gracias, Katy. Bueno, como ya Katy lo mencionaba, ¿no? En la estrategia anterior, los recursos digitales, ¿no? O la creación de los recursos digitales o el uso de los recursos digitales dentro de un proceso de enseñanza eh, y aprendizaje, pues ya sabemos todos que aportan bastante, ¿no? A la práctica docente. Porque los recursos de aprendizaje ofrecen muchas posibilidades para presentar un nuevo contenido de forma creativa, de forma eficaz. Pero siempre debemos tener en cuenta que al momento de seleccionar o de crear estos recursos de aprendizaje, deben diseñarse a partir de un propósito de enseñanza, ¿no? Por eso retomamos a la primera estrategia que comentó Katy, ¿no? El tema de que los objetivos deben estar muy alineados, los logros deben estar muy alineados con las evidencias y con todo el contenido que forma parte de esa ruta de aprendizaje que va a seguir el estudiante. Solo así vamos a poder tener claridad de qué recursos necesita el estudiante para transitar por esa ruta de aprendizaje. Y justamente hablando de este tema de aprendizaje adaptativo, hoy tenemos la posibilidad de generar recursos digitales en diferentes formatos, ¿no? Como audios, como texto, como videos interactivos, sin interacción, ¿no? Y que sea el estudiante quien, de acuerdo a sus necesidades, elija en qué formato le es más cómodo revisar esa información, ¿no? O recibir esa información. Entonces, al momento de darle la posibilidad al estudiante de que él pueda elegir en qué formato o de qué manera va a acceder a esa información, vamos a favorecer enormemente la construcción de una ruta de aprendizaje personalizada, ¿no? Em, Además, también tenemos la opción ahora de trabajar con una estrategia de microaprendizaje, ¿no? Es decir, segmentar la información que se presentan en estos recursos digitales de manera tal que el estudiante no se vea agobiado porque a veces los temas que se trabajan o que se presentan en estos recursos suelen ser demasiado densos. Entonces, debemos tener en cuenta si es así, cuál es el propósito, cuál es el perfil de los estudiantes y si es necesario en ese caso realizar esta estrategia de microaprendizaje para garantizar una formación integral en nuestros estudiantes, ¿no? Acá, como vemos ejemplos, hay muchas plataformas de acceso libre que podemos, o muchas herramientas que podemos usar para generar estos recursos de aprendizaje. Seguramente todos alguna vez han usado Canva, que tiene plantillas predeterminadas, Genially, Loom, ¿no? Podemos también grabar videos y ponerles subtítulos, podemos generar materiales en Word o en PDF y usar lectores de pantalla, ¿no? Para poder abrir esta opción a atender mayor diversidad de necesidades que podrían tener nuestros estudiantes, ¿no? Siguiente. Y ahora pasamos a un tema, quizás uno de los temas más importantes dentro del proceso, de los más importantes y de los más críticos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que es el desarrollo de las evaluaciones. Quizás aquí deberíamos empezar por cuestionarnos si hasta el momento evaluamos lo que realmente importa, ¿no? Es decir, considerando que estamos trabajando la mayoría de instituciones educativas en un enfoque por competencias, si seguimos diseñando ejercicios
eh, que promueven únicamente el dominio de un concepto, o creamos evaluaciones auténticas donde los estudiantes deben resolver situaciones o problemas reales de la vida diaria, de su vida laboral, en forma colaborativa, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esta reflexión? Porque si trabajamos creando evaluaciones auténticas, solo así podemos garantizar que estamos trabajando competencias, que es lo que finalmente, o habilidades, que es lo que finalmente el estudiante va a aplicar cuando salga al mundo laboral real, ¿no? Muchas veces nos centramos mucho en los dominios de ciertos conceptos, de ciertos temas, ¿no? Que también son importantes, ¿no? Obviamente hay evaluaciones sumativas o formativas que se deben desarrollar a lo largo de un curso, de una materia, para comprobar el dominio del tema, porque es la parte inicial del proceso, ¿no? Porque luego, si no domina un tema, ¿cómo luego va a aplicar ciertos conceptos o ciertas teorías para resolver las situaciones que le voy a plantear? Sí, no digo que no sea importante, pero no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es esa información que el estudiante domina, cómo la va a utilizar, cómo la va a transferir para resolver finalmente situaciones reales. Entonces, y en un mundo, o hablando de aprendizaje adaptativo, aquí abrimos la opción de que quizás no es tan importante el entregable final, sino el proceso que sigue el estudiante de acuerdo a sus habilidades, ¿no? De acuerdo a sus intereses, a sus necesidades, a sus diferencias, ¿no? Eh, Cómo encuentra la solución a ese problema que nosotros le hemos planteado, ¿no? Entonces, allí abrimos un abanico de oportunidades para que estudiantes con diferentes tipos de interés, de necesidades, puedan encontrar quizás soluciones creativas que ni siquiera nosotros, desde el momento de la planificación, hubiéramos podido pensar que un problema se podría resolver de esa manera, ¿no? Entonces, es allí donde está el reto. Eh, Muchas veces también ahora, sobre todo este año, todos ya hemos escuchado del chat GTP, ¿no? Del uso, de que te brinda bastante información o respuestas a ciertas interrogantes, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar que los cuestionamientos, los problemas que yo planteo a mis estudiantes como parte de una evaluación no van a ser resueltas por esta herramienta de inteligencia artificial? Pues ahí está el gran reto, ¿no? Justamente hablando de no evaluar tanto el producto final, o sea, ese texto, esa respuesta que te puede entregar, sino evaluar todo el proceso de análisis, ¿no? De reconocimiento que el estudiante ha tenido que, por el cual el estudiante ha tenido que pasar para poder obtener finalmente una respuesta o un producto final. Entonces, esta incorporación de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, pues también nos retan, ¿no? A poder seguir innovando y salir un poco de la caja y entender que es momento de cambiar la percepción que teníamos del concepto de evaluación de hace muchos años, ¿no? Los estudiantes ahora están eh, expuestos a muchos estímulos, a muchas fuentes de información. Entonces, es aquí donde tiene mayor cabida este concepto de evaluación auténtica, ¿no? Y como vuelvo a repetir, es primordial, lo que ya también comentó Katy anteriormente, la alineación entre los objetivos, entre los contenidos y las actividades de evaluación, ¿no? Para que podamos facilitar la experiencia de aprendizaje profundo y garantizar que nuestros estudiantes logren los objetivos de aprendizaje planificados o esperados. Algunas herramientas que podemos usar para crear estos entornos de evaluación auténtica, donde podamos evaluar algunos casos, donde podamos programar situaciones que el estudiante va a ir resolviendo y donde él va a seguir una ruta de acuerdo a la información que él domine. Pues está acá, ¿no? El H5P, NIRPOD. También en las mismas plataformas LMS hay, digamos, ciertas herramientas que podemos usar para generar estos escenarios.
Y finalmente, siguiente. Uy, hola. Uy. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Mili, sí se escucha. Ay, es que no Sí, se sé. escucha. Ok, bueno, es que no puedo. Ok, acá está. Ya. Bueno, y finalmente la última estrategia, la estrategia 6, pues habla del uso de las analíticas y la interpretación de los datos, ¿no? Eh, Muchas veces quizás este aspecto no lo consideramos importante, digamos, de justamente el tema de evaluar el proceso y no solo la meta, ¿no? Muchas veces las analíticas o los datos que tomamos en cuenta para determinar si un alumno ha logrado o no el objetivo de aprendizaje es generalmente la nota que se le asigna, la nota cuantitativa que se le asigna al trabajo que le ha entregado, ¿no? Y dejamos de lado el proceso, evaluar desde un lado cuantitativo y cualitativo el proceso que él ha seguido, ¿no? ¿Qué actividades o qué pasos ha seguido para obtener esa nota final, ¿no? Entonces, por ello es importante ahora siempre tener presente que es relevante usar analítica y analizar los datos que se pueden generar, por ejemplo, en un entorno del LMS, ¿no? Para poder comprender y optimizar la ruta de aprendizaje y las actividades que el estudiante realiza durante todo el proceso, ¿no? ¿Cómo así? Si yo personalizo la ruta de aprendizaje y los datos o configuro las evaluaciones o los documentos que el estudiante va a tener que leer eh, o revisar para realizar una u otra actividad, entonces eso me va a generar data que yo puedo analizar, ¿no? Justamente en la mañana con Katy hablábamos de un ejemplo tan sencillo, por ejemplo, cuando generamos un score, muchas veces por el peso, por diferentes factores, lo que hacemos es subir un enlace, ¿no? Para que el alumno visualice el material. Pero la data que obtenemos al generar solo un enlace, pues es de visualización o no visualización del material, pero no podemos tener el detalle de qué exactamente vio, qué no vio, dónde se demoró, en qué página se demoró más, qué página lo hizo más rápido, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, nos hace pensar de que quizás la mejor manera de poner al alcance de los estudiantes este material no es un enlace, sino que quizás deberíamos subirlo en otro tipo de formato que nos permita obtener mayor data, ¿no? Para luego poder hacer las correcciones necesarias y no solo centrarnos en que si visualizó o no visualizó un material, sino hacer un análisis más profundo. Y todo esto, como este ejemplo, se puede, digamos, aplicar en la configuración de las actividades, en la configuración de los recursos de aprendizaje que vamos a poner a disposición de los estudiantes, ¿no? Obviamente hay instituciones que tienen plataformas más, digamos, más desarrolladas, ¿no? Como las que vemos aquí, como Alex, eh, que me parece que lo tiene el, el Tecnológico de Monterrey, pero también, como les digo, en las plataformas LMS tipo Moodle, tipo Blackboard, también hay herramientas que nos van a permitir obtener estas analíticas y estos datos que nos van a dar información valiosa para poder mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, y finalmente llegamos a la conclusión, a las conclusiones, ¿no? Siguiente slide. Sí, creo que las tres conclusiones más relevantes de este pequeño webinar, ¿no? Sería pues el tema de la implementación de las estrategias para promover el aprendizaje educativo es fundamental para fomentar un entorno de aprendizaje activo y significativo, ¿no? Es importante utilizar una variedad de métodos y técnicas pedagógicas para atender las diferentes necesidades de los estudiantes y promover un aprendizaje inclusivo, ¿no? Sí, es importante
tener en cuenta que no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades, tienen los mismos conocimientos previos y también tienen los mismos recursos, ¿no? Para poder acceder a, a desarrollar el proceso de aprendizaje de la mejor manera. Entonces, pequeños cambios, como por ejemplo, permitir que él pueda obtener la información que normalmente lo proyectaba a través de un video y ahora genero también un Word que él puede descargar, podrían hacer la diferencia, ¿no? Porque podría el estudiante que quizás no tiene los recursos tecnológicos necesarios en su casa para poder revisar este material conectado a una red, podría descargárselo y luego revisar ese documento sin necesidad de estar conectado a red hasta lograr, pues, entenderlo, ¿no? Y finalmente, la evaluación formativa y continua juegan un papel fundamental en la promoción del aprendizaje educativo, ¿sí? Es decir, centrarnos o también es importante el proceso y no solo el entregable final. Es básicamente las tres conclusiones a las que podemos llegar. Entonces, Katicita, te dejo para... Sí, gracias, Mili. Sí, básicamente con eso estamos terminando. Acá queríamos compartir con ustedes un texto, un breve texto, de que si bien el aprendizaje adaptativo es retador, desafiante, am, necesitamos alinearnos a ello, dado que, como sabemos, nuestros estudiantes necesitan atravesar por caminos que estén orientados a sus intereses y a sus ritmos, ¿no? Sabemos que el camino es complejo, pero necesitamos atender ello para poder, como se menciona acá, transformar vidas. Finalmente, la educación es este espacio a través del cual uno se transforma, ¿no? A partir del desarrollo de habilidades, de actitudes y de conocimientos. Así que con esto finalizamos. Como les habíamos dicho al inicio, queríamos compartir un tema que seguimos trabajando, nosotros también desde el lugar en el que estamos, en UPC, seguimos trabajando en ello. Es desafiante, pero queríamos compartir un poquito con ustedes algunas de esas estrategias. Si hubiera preguntas o comentarios, pues estamos acá para atenderlos. Muchas gracias, Katy y Milagros, por compartirnos este webinar. Antes de, sí, no, como dijo Katy, si tienen alguna pregunta, lo pueden ir escribiendo en el chat. Y mientras, para los docentes que son de la UPS, les pedimos que respondan esta pequeña encuesta de satisfacción para poder considerar también las horas de capacitación. Entonces voy a iniciar la pregunta. Es una encuesta de 6 preguntas pequeñas. Eh, Me gustaría que las puedan responder para que, como dije, si son docentes, puedan considerarles esas horas de capacitación. Y si tienen alguna pregunta, déjenla en el chat y ahí Katy y Milagros gustosas le van a poder responder. Aprovechando mientras responden y si hay alguien que se anima a hacer alguna pregunta, comentarles que, bueno, este ha sido uno de los últimos de hoy día, de los últimos webinars. Todavía tenemos 2 talleres que van hasta las 6:30. Aún están a tiempo si es que quisieran unirse. Y les dejo también el itinerario del día de mañana. Ahí pueden inscribirse. Ay, no, este no es. Este es el otro. ¿Dónde está el itinerario? A ver. Aquí está. Este es. Ahora sí. Es el chat. Aquí está. Este es el itinerario de este año. Ahí van a poder encontrar los siguientes que van a venir del viernes y el sábado. Y si todavía tienen tiempo, pueden unirse
a los talleres que están dándose en simultáneo. Ahí pueden Estimado, encontrar. ¿no estás compartiendo? Sí, lo mandé por el chat de esta reunión. Es un link simplemente. ¿Lo pudiste encontrar? Disculpa. Lo mandé Sí, por el chat. excelente, excelente, Ok, gracias. ahí está. Genial. Parece que ha quedado bastante claro, Katy y Milagros. Muchas gracias. Todavía tenemos 3 personas. No sé si... creo que esas 3 personas somos nosotros. Entonces, si no tienen otras preguntas, bueno, agradecer nuevamente a Katy Waringa y a Milagro Suyo por este webinar y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Y como dije, les invitamos a participar de los siguientes, de estos 2 que están aún en vivo, o si no, del día de mañana y el día sábado. Muchas gracias entonces.